¿Sabías que en este país un 50% de los matrimonios terminan en divorcio? ¿Alguna vez te dijeron duérmete o vendrá el coco? Esto le dijo el director a los actores de Friends, antes de que el mundo supiera quiénes eran. ¿Sabías que todavía usamos contraseñas tan simples que un hacker puede adivinarlas en segundos? Buenas amantes de las curiosidades. Bienvenidos a una hora de datos curiosos del mundo que te sorprenderán. Comencemos. ¿Sabías que en este país un 50% de los matrimonios terminan en divorcio? Es nada menos que las Maldivas. Aunque parezca un paraíso romántico, tienen la tasa de divorcios más alta del mundo. Hasta 5 de cada 1000 personas se divorcian cada año. ¿La razón? Divorciarse es tan fácil como decir una palabra. Literalmente. El proceso es rápido, barato y culturalmente aceptado. Además, muchas mujeres se han empoderado económicamente y no temen empezar de nuevo. Así que, aunque el paisaje sea de ensueño, el felices para siempre no siempre dura tanto. ¿Sabías que la guerra más corta de la historia duró solo 38 minutos? Ocurrió el 27 de agosto de 1896 entre el Imperio Británico y el Sultanato de Zanzíbar. Todo empezó cuando el nuevo sultán asumió el poder sin el consentimiento británico. En respuesta, la Royal Navy bombardeó el palacio y en menos de una hora, la guerra terminó. El sultán huyó, y los británicos pusieron a un líder más favorable. Sin largas batallas, sin campañas épicas, solo 38 minutos de fuego que bastaron para escribir un récord en la historia. Una guerra más corta que un capítulo de tu serie favorita. ¿Puedes creer que Thomas Edison, el inventor de la bombilla eléctrica, le tenía miedo a la oscuridad? Suena irónico, pero es real. Se decía que evitaba quedarse sin luz y siempre tenía lámparas encendidas a su alrededor. Aunque no se sabe si ese temor fue lo que lo motivó a revolucionar la iluminación, sí nos muestra que hasta los grandes genios tienen miedos muy humanos. Tal vez Edison no solo inventó la bombilla por ciencia, sino también para nunca más volver a estar a oscuras. El miedo, a veces, también ilumina. ¿Tienes perro? Entonces esto te interesa, aquí van 5 alimentos que jamás debes darle. Top 5, chocolate, su teobromina puede ser mortal. Top 4, uvas y pasas, pueden causar fallo renal. Top 3, cebolla y ajo, dañan sus glóbulos rojos. Top 2, xilitol, un edulcorante que provoca hipoglucemia severa. Y en el top 1, aguacate, su sustancia llamada persina es tóxica. Aunque parezcan inofensivos, mantén estos alimentos lejos de tu peludo. ¿Alguna vez te dijeron duérmete o vendrá el coco? Este personaje no es solo una invención moderna. El coco es una figura del folclore hispano que lleva siglos usándose para asustar a los niños desobedientes. No tiene una forma definida, a veces es un monstruo peludo, otras una sombra con ojos brillantes. Su función era clara, hacer que los niños obedecieran, a punta de miedo. Aunque no existe en realidad, sí vivió en los cuentos, canciones y advertencias de muchas generaciones. ¿Y tú? ¿Le temías al coco? Esto le dijo el director a los actores de Friends, antes de que el mundo supiera quiénes eran. Un día antes de que Friends saliera al aire, los actores aún eran desconocidos, pero eso estaba a punto de cambiar. El director James Burrows los reunió y los llevó a Las Vegas, algunos dicen en avión privado, y les dijo, disfruten esta noche, porque será la última vez que salgan juntos sin ser reconocidos. Al día siguiente, Friends se estrenó, y sus vidas cambiaron para siempre. De ser 6 amigos sin fama, pasaron a ser las caras más vistas del planeta. Esa noche fue el final de su anonimato, y el comienzo de una leyenda televisiva. ¿Sabías que Corea del Sur tiene una de las tasas más altas de depresión en el mundo? A pesar de ser un país avanzado y tecnológicamente líder, muchos jóvenes y adultos sufren en silencio por la presión académica, laboral y social. Las largas jornadas, el alto nivel de competencia y el estigma hacia la salud mental agravan el problema. Aunque se están abriendo más espacios de ayuda psicológica, hablar de emociones sigue siendo un reto. Este fenómeno nos recuerda que el éxito económico no siempre va de la mano con el bienestar emocional. La salud mental es un desafío global, y no siempre se ve en las noticias. Lo invisible también importa, y merece atención y empatía. ¿WhatsApp solo tiene 55 trabajadores? Increíble pero cierto.
una de las apps más usadas del planeta, funciona con un equipo sorprendentemente pequeño. WhatsApp, con más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, opera con apenas 55 trabajadores en su núcleo de desarrollo. ¿Cómo lo logran? Con una estructura súper optimizada, alta automatización y respaldo de Meta, su empresa matriz. Su enfoque minimalista evita burocracia y acelera decisiones. Esta filosofía viene desde sus inicios, cuando eran solo 2 personas. Es el poder de la eficiencia bien aplicada. ¿Quién diría que tanta gente depende de tan pocos? ¿Sabías que el país con más obesos del mundo no es Estados Unidos? Es Nauru, una pequeña isla en medio del Pacífico. Más del 60% de su población adulta tiene obesidad, y todo se debe a un cambio drástico en su alimentación. Tras agotar sus minas de fosfato, empezaron a importar comida rápida y ultraprocesada. Hasta caminar alrededor del aeropuerto se volvió una estrategia nacional de salud. El acceso limitado a productos frescos y el estilo de vida sedentario han creado una tormenta perfecta. Hoy, Nauru es un caso extremo de cómo la modernidad puede golpear la salud. ¿Tú también pensaste que era Estados Unidos? En Finlandia, las multas por exceso de velocidad no son iguales para todos. Se ajustan a tu salario. Si vas unos kilómetros de más, pagarás una tarifa fija. Pero si superas los 20 kilómetros por hora, entra en juego el DEIFINE, un cálculo basado en tus ingresos diarios. Así, en 2023, un multimillonario pagó más de 121.000 euros por ir apenas 30 kilómetros por hora más rápido. Mientras tanto, alguien con un sueldo común pagaría quizás solo unos cientos. Este sistema busca justicia real, que todos sientan el castigo por igual. En el país de los bosques y lagos, incluso las multas tienen sentido común. ¿No es hermoso? Si te está gustando el video, suscríbete y dale me gusta para saber que te gusta este tipo de contenido. Ahora sí, continuemos. En Japón, casarte significa también compartir un solo apellido, por ley. Desde hace más de un siglo, las parejas deben elegir cuál usar, y en el 96% de los casos, la mujer adopta el del hombre. Aunque suene tradicional, hoy este requisito genera debate. Muchas mujeres quieren conservar su identidad profesional, y cada vez más jóvenes consideran injusto tener que renunciar a su apellido. Aunque la Corte Suprema ha mantenido la norma, ya hay presión social y empresarial para cambiarla. ¿Debería el matrimonio obligar a dejar parte de quién eres? Japón está empezando a cuestionarlo. ¿Sabías que comer 2 hamburguesas puede ser más satisfactorio que una sola con papas? Primero, 2 hamburguesas te dan más proteínas y menos grasa transformada de las papas fritas. Además, al tener más contenido sólido, generan mayor saciedad y evitan picos de hambre posteriores. También puedes controlar mejor los ingredientes, elige pan integral, proteína magra y vegetales. Mientras tanto, las papas añaden calorías vacías y grasas trans sin apenas beneficios nutricionales. En resumen, con 2 hamburguesas bien equilibradas, obtienes energía, sabor y control nutritivo, sin los picos y bajones de comer papas fritas. Perfecto para quien busca saciedad y sabor en cada mordisco. Kit Kat tiene más de 200 sabores en Japón, y no estás leyendo mal. Desde el clásico de chocolate hasta sabores como wasabi, tarta de queso, té matcha, sake y hasta salsa de soya. Cada región japonesa lanza sus propias ediciones limitadas, lo que ha convertido a Kit Kat en un souvenir nacional. Además, suena parecido a Kitokatsu, que significa seguro ganar, así que muchos los regalan como amuleto en exámenes. También existen tiendas premium donde chefs crean versiones artesanales y sabores exclusivos. En Japón, comer Kit Kat es una aventura de sabor y cultura en cada bocado. ¿Sabías que el país con más usuarios de Internet no es Estados Unidos, sino China? Con más de unos 110 millones de personas conectadas, casi toda la población digital de Latinoamérica, en un solo país. Pero si hablamos de porcentaje, Islandia se lleva el oro, el 99.9% de sus habitantes está online. En países como Noruega, Emiratos Árabes y Países Bajos, también casi nadie vive sin conexión. Mientras algunos países luchan por cobertura, otros ya están pensando en 6G. En la era digital, estar desconectado es casi una rareza. ¿Podrías vivir un día sin internet? ¿Sabías que en el siglo XIX el ketchup se vendía como medicamento?
En la década de 1830, el profesor John Cook Bennett lo promocionaba como cura para la diarrea, indigestión, ictericia e incluso reumatismo, incluso lo vendía en pastillas concentradas. Pronto surgieron imitaciones muchas sin tomate, algunas con laxantes que prometían milagros imposibles. Pero para 1850 la moda médica cayó en picada tras escándalos por falsos remedios. Hoy sabemos que el ketchup no cura enfermedades, pero sí aporta antioxidantes como el licopeno. Este curioso episodio nos recuerda que, en el pasado, incluso la salsa de tomate fue medicina y con receta. ¿Sabías que todavía usamos contraseñas tan simples que un hacker puede adivinarlas en segundos? Las más comunes en 2025 siguen siendo 123.456, password, QWERTY y 123456789, usadas millones de veces según NordPass. Además, el 94% de las contraseñas filtradas son duplicadas o muy parecidas, lo que significa que si roban una, pueden entrar a muchas cuentas. Muchas personas aún solo agregan un número o símbolo al final, lo cual los hace igual de vulnerables. Incluso nombres populares como Dragon, Monkey o Iloveyo aparecen en el top 20. En resumen, usar contraseñas comunes es como dejar la puerta abierta. Lo seguro en 2025 es un pasphrases largas, únicas y el uso de gestores o passkeys. ¿Cambiaste ya la tuya? ¿Has intentado estornudar con los ojos abiertos? Es prácticamente imposible. Cuando estornudamos, los músculos faciales se contraen automáticamente, y eso incluye los párpados. Es un reflejo natural del cuerpo para proteger los ojos de la presión repentina y de posibles partículas expulsadas. Aunque no es cierto que los ojos se salgan si los dejas abiertos, como dice el mito, el reflejo es tan fuerte que cuesta muchísimo evitarlo. Algunos entrenados lo han logrado, pero no es nada cómodo. Así que la próxima vez que sientas uno venir, no luches, estornuda tranquilo. ¿Imaginas estar media hora sin respirar bajo el agua? En 2025, el croata Vitomir Marisic lo logró, 29 minutos y 3 segundos sin tomar aire, tras una preparación con oxígeno puro. Antes de él, Budimir Obat había impresionado al mundo con más de 24 minutos. Pero si hablamos de hacerlo sin oxígeno previo, el francés Stéphane Mifsud mantiene el récord con 11 minutos y 35 segundos. Estos logros no son solo físicos, son mentales, profundos, casi meditativos. El cuerpo se vuelve lento, la mente firme, y el tiempo parece detenerse. Lo que para muchos es un momento de pánico, para ellos, es un acto de absoluto control. ¿Sabías que hacer 10 millones de clics con el ratón del ordenador solo quema ¿una caloría? Sí, así de poco esfuerzo representa un clic. Cada pulsación gasta menos de 0.0001 calorías, lo que significa que si quisieras bajar de peso con clics, necesitarías una eternidad. Para ponerlo en perspectiva, comer una galleta equivale a más de 20.000 millones de clics. Este dato refleja lo sedentario que puede ser nuestro día a día frente a una pantalla. Así que, aunque cliques como loco en tus juegos o trabajo, no lo llames ejercicio. ¿Te has preguntado cuántos sueños tenemos en un año? En promedio soñamos entre 1.400 y 2.000 veces al año. Aunque no lo recuerdes, tu cerebro se activa intensamente durante la fase REM del sueño, que ocurre varias veces cada noche. De hecho, puedes tener entre 4 y 6 sueños en una sola noche. Eso suma más de 100 horas soñando al año. Algunos sueños duran segundos, otros minutos, y en raros casos pueden sentirse eternos. Aún así, olvidamos el 90% de ellos en los primeros 10 minutos al despertar. Así que si alguna vez dijiste yo no sueño, en realidad sí lo haces, solo que tu memoria no se lo cuenta a tu conciencia. ¿Sabías que, aunque trabajemos 8 horas al día, realmente somos productivos solo durante 2 horas y media? Estudios revelan que el resto del tiempo se va en distracciones, mirar el celular, redes sociales, reuniones innecesarias o simplemente agotamiento mental. Muchos empleados pasan más tiempo pareciendo ocupados que siendo eficientes. Por eso, la productividad no siempre depende del número de horas, sino de la calidad del enfoque. Empresas que aplican horarios flexibles o pausas activas han visto mejoras reales. Así que no es trabajar más, es trabajar mejor. Tu mente necesita foco, no reloj. Si te está gustando el video, suscríbete y dale me gusta para saber que te gusta este tipo de contenido. Ahora sí, continuemos.
¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas personas eligen estar solteras? Hoy en día, la soltería no se ve como soledad, sino como libertad. Muchos valoran su tiempo, su independencia, su paz mental, y no quieren comprometer eso solo por no estar solos. Además, las relaciones requieren esfuerzo emocional, tiempo y energía que no todos están dispuestos a dar si no hay conexión real. También influye el crecimiento personal, el enfoque en metas individuales y, claro, el deseo de evitar relaciones tóxicas. En resumen, estar soltero ahora es una elección con propósito. ¿Tú qué opinas? ¿Sabías que los humanos somos los únicos animales que sentimos vergüenza? Aunque otras especies pueden experimentar miedo o sumisión, la vergüenza requiere algo más complejo: conciencia de uno mismo, normas sociales y juicio interno. Es esa sensación incómoda que aparece cuando creemos que hicimos el ridículo o rompimos una expectativa. Incluso podemos sonrojarnos, una reacción física única. La vergüenza está tan ligada a la cultura que cambia de una sociedad a otra. Así que sí, ni tu perro, ni un delfín, ni un chimpancé se avergüenzan. Solo nosotros. ¿Te imaginas terminar en la cárcel por copiarte en un examen? En Bangladesh, hacer trampas en pruebas oficiales puede castigarse con penas de cárcel, especialmente en los exámenes nacionales. El gobierno tomó esta medida tras años de escándalos por fraudes masivos, incluso con ayuda de maestros y familiares. Hoy en día, las salas de examen están custodiadas como si fueran bancos, cámaras, policías, revisiones estrictas, todo para evitar que alguien mire de reojo. La idea es proteger el mérito académico y combatir la corrupción desde las aulas. Así que en Bangladesh, copiar no es solo trampa, es delito. ¿Sabías que en Suiza es ilegal tener una sola cobaya? Sí, porque este país considera que estos animales son tan sociables que vivir solos puede causarles sufrimiento emocional. Por eso, la ley obliga a tenerlas en pareja o en grupo, para que siempre estén acompañadas. De hecho, hay servicios de alquiler de cobayas por si una muere y tu otra mascota queda sola. Esta norma forma parte de las leyes suizas de bienestar animal, que están entre las más avanzadas del mundo. En Suiza, el derecho a la compañía también aplica para los roedores. ¿Las mujeres parpadean casi el doble que los hombres? En promedio, una persona parpadea entre 15 y 20 veces por minuto, pero en las mujeres esa cifra puede ser mucho mayor. ¿La razón? Se cree que los niveles de estrógeno influyen directamente en la frecuencia del parpadeo. Además, factores como el uso de maquillaje o lentes de contacto también podrían aumentar esa frecuencia inconscientemente. Aunque parezca un simple acto reflejo, el parpadeo mantiene los ojos hidratados, limpios y protegidos. Así que si alguna vez te dicen que pestañeas mucho, puede que tu cuerpo solo esté cuidando bien tu vista. ¿Sabías que en cualquier momento del día, aproximadamente el 0,7% de la población mundial está borracha? Eso significa que más de 55 millones de personas están bajo los efectos del alcohol ahora mismo. Ya sea por una celebración, una noche de fiesta, o simplemente porque es viernes en algún lugar del mundo. Este cálculo surge al analizar el consumo global de alcohol y los niveles promedio de embriaguez. Es un dato curioso que nos recuerda lo extendido que está el alcohol en todas las culturas. Así que mientras tú estás viendo este video, alguien en alguna parte del planeta está brindando. ¿Tener barba te ayuda a protegerte del sol? Según estudios dermatológicos, una barba frondosa puede bloquear hasta el 95% de los rayos UV en las zonas que cubre. Esto significa menos exposición directa en la piel de la mandíbula, barbilla y parte del cuello. Aunque no reemplaza al bloqueador solar, sí actúa como una barrera natural contra los efectos del sol, como el envejecimiento prematuro o el riesgo de cáncer de piel. Así que si llevas barba, no solo es estilo, también es protección solar. ¿Dormir parado? Sí, es posible. Aunque para los humanos es incómodo, en el reino animal es algo común. Caballos, vacas, flamencos e incluso algunos murciélagos duermen de pie gracias a un sistema llamado bloqueo de patas, que les permite descansar sin caerse. En los humanos, dormir de pie es raro pero no imposible, puede darse en casos extremos de agotamiento o trastornos del sueño como la narcolepsia. Sin embargo, no es nada recomendable. Nuestro cuerpo necesita relajarse completamente, y eso, difícilmente ocurre si estás en dos pies. Así que mejor sigue usando la cama.
¿Sabías que en Corea del Sur se venden más carreolas para perros que para bebés? Sí, y no es una exageración. Con una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, muchas parejas han optado por tener mascotas en lugar de hijos. Y no solo las cuidan, las tratan como realeza. Perros con cochecitos, ropa de marca, spa y hasta cumpleaños con pastel. Las tiendas de artículos para mascotas superan en variedad y ventas a las de bebés. En un país donde criar un hijo es costoso y exigente, muchos prefieren un perrijo. ¿Sabías que subir muy rápido desde el fondo del mar puede causarte una enfermedad grave? Se llama enfermedad por descompresión, y ocurre cuando un buzo asciende sin dejar que su cuerpo libere el nitrógeno acumulado. Ese gas, al salir bruscamente de los tejidos, forma burbujas en la sangre que pueden provocar dolor, parálisis e incluso la muerte. Por eso los buzos hacen paradas de descompresión y siguen protocolos estrictos. También puede afectar a pilotos o astronautas si hay cambios bruscos de presión. En el fondo, es la ciencia del aire en tu cuerpo. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente nos hemos visto a nosotros mismos? Técnicamente, no. Solo podemos ver nuestro reflejo en un espejo, una foto o un video, pero jamás con nuestros propios ojos. Lo que crees conocer de ti es una imagen invertida, una interpretación de luz. Incluso tu voz suena diferente fuera de tu cabeza. Es como si solo el mundo pudiera verte tal cual eres. Entonces, ¿quién eres tú realmente? ¿Lo que sientes por dentro o lo que reflejas por fuera? Tal vez, nunca nos hemos visto, pero sí nos hemos sentido. Y eso también vale. ¿El amor tiene fecha de caducidad? Algunos estudios dicen que el enamoramiento intenso dura solo unos 3 meses. En esa etapa, tu cerebro está inundado de dopamina, serotonina y oxitocina, lo que te hace idealizar a la otra persona. Pero pasado ese tiempo, la química cambia. No significa que el amor se acaba, sino que evoluciona, de lo pasional a lo profundo, de la fantasía al vínculo real. Por eso muchas relaciones fallan al tercer mes, y muchas otras se fortalecen. Enamorarse es fácil. Lo difícil es amar con los ojos abiertos. ¿Sabías que en Corea del Sur besarse en público no está bien visto? Aunque es un país moderno y tecnológico, su cultura conserva valores tradicionales, sobre todo en lo relacionado con las muestras de afecto. Abrazarse o tomarse de la mano es común, pero un beso en plena calle puede generar miradas incómodas o incluso desaprobación. Esto se debe al fuerte énfasis en la modestia y el respeto al espacio público. Así que, si visitas Seúl con tu pareja, mejor guarda el beso para un lugar más privado. En Corea, el cariño se demuestra con más discreción. ¿Sabías que en la Edad Media los gatos fueron rechazados e incluso perseguidos por la Iglesia? Se les asociaba con la brujería, el demonio y la mala suerte, especialmente a los gatos negros. Esta superstición llevó a su exterminio en muchas zonas de Europa, y el resultado fue desastroso. Con menos gatos, aumentaron las ratas, lo que facilitó la propagación de la peste negra. Irónicamente, eliminar al animal maldito ayudó a expandir una de las pandemias más letales de la historia. A veces, los miedos infundados pueden tener consecuencias reales y trágicas. La sal y la pimienta en la mesa se popularizó gracias a Luis XIV de Francia. Antes del siglo XVII, las mesas de la nobleza estaban llenas de especias exóticas, pero el rey Sol prefería los sabores más simples. Durante su reinado, impuso que solo se usaran sal y pimienta como condimentos principales en los banquetes reales. Esta moda pronto se extendió por toda Europa, y desde entonces, estos dos básicos no han faltado en ninguna mesa. Así que cada vez que sazonas tu comida, le debes un toque al paladar de un rey. ¿Sabías que hasta la década de 1980, muchos médicos en Estados Unidos no usaban anestesia en bebés durante cirugías? Se creía erróneamente que los recién nacidos no sentían dolor como los adultos, por lo que se les realizaban procedimientos quirúrgicos con poco o ningún alivio. Una idea hoy impensable. Fue gracias a nuevas investigaciones y el testimonio de médicos valientes que esta creencia cambió. Desde entonces, se desarrollaron técnicas específicas de anestesia pediátrica. Este hecho nos recuerda que incluso la ciencia puede equivocarse, pero también que puede corregirse. Dormir tarde no solo te da sueño al día siguiente, también puede afectar tu salud mental. Estudios recientes indican que quienes duermen después de la 1 de la madrugada tienen mayor riesgo de sufrir depresión. ¿La razón?
Nuestro cerebro tiene un reloj biológico que regula el estado de ánimo, las emociones y la producción de serotonina. Al desajustarlo, la mente se vuelve más vulnerable a pensamientos negativos. Así que no es solo cuestión de dormir 8 horas, también importa cuando las duermes. Irse a la cama antes puede ser un pequeño hábito, con un gran impacto emocional. ¿Sabías que tu teléfono celular puede tener más bacterias que un inodoro? Sí, así como lo oyes. Investigaciones han demostrado que la pantalla de un smartphone puede contener hasta 10 veces más bacterias que la tapa de un baño público. ¿Por qué? Lo llevamos a todas partes, baños, transporte, la cocina, y casi nunca lo desinfectamos. Lo peor es que luego lo acercamos a la cara, la boca y hasta comemos mientras lo usamos. Así que la próxima vez que revises tus redes, piensa esto, tu teléfono podría ser el objeto más sucio que tocas cada día. ¿Quién te dio tu inteligencia? Probablemente tu mamá. Varios estudios en genética indican que los genes relacionados con la inteligencia están mayormente ligados al cromosoma X, y como las mujeres tienen 2 de estos cromosomas, es más probable que transmitan esos genes a sus hijos. Además, investigaciones con gemelos han mostrado una fuerte conexión entre el coeficiente intelectual y la madre. Pero ojo, la genética no lo es todo, el ambiente, la educación y el cariño también cuentan. Aún así, si eres muy listo, ya sabes a quién agradecerle primero. ¿Sabías que hay lugares en el mundo donde la gente vive más de 100 años, y con buena salud? Se llaman zonas azules. Son 5 regiones: Okinawa, en Japón; Cerdeña, en Italia; Icaria, en Grecia; Nicoya, en Costa Rica y Loma Linda en Estados Unidos. ¿Su secreto? Dietas naturales, actividad física moderada, fuertes lazos sociales y un propósito claro en la vida. No hacen dietas extremas ni van al gym, su estilo de vida lo es todo. En vez de buscar la eterna juventud, ellos simplemente viven bien y por más tiempo. ¿Quién no querría mudarse a una zona azul? Si te está gustando el video, suscríbete y dale me gusta para saber que te gusta este tipo de contenido. Ahora sí, continuemos. ¿Sabías que la famosa gripe española no se originó en España? El nombre es engañoso. Esta pandemia, que causó millones de muertes en 1918, probablemente comenzó en Estados Unidos o Francia. Pero como España no participaba en la Primera Guerra Mundial, su prensa era libre para informar, mientras que en los países en guerra se censuraban las noticias. Así, el mundo pensó que España era el foco, cuando solo fue el primero en hablar del brote. Una etiqueta injusta que se volvió histórica. A veces, el que da la noticia, termina cargando con el nombre. ¿Eres de los que aman dormir hasta tarde? Tal vez te lo pienses 2 veces después de esto. Levantarse temprano mejora la concentración, reduce el estrés y aumenta la productividad. Las personas madrugadoras suelen tener hábitos más saludables, aprovechan mejor la luz natural y tienen más tiempo para planificar su día. Además, diversos estudios muestran que tienden a ser más optimistas y proactivos. No se trata de sufrir, sino de ajustar tu ritmo para ganar calidad de vida. El día rinde más para quienes lo empiezan antes. ¿Sabías que en la Edad Media el azúcar era tan caro que solo los ricos podían permitírselo? En Europa, este dulce ingrediente era considerado un lujo exótico, traído desde tierras lejanas como India o Medio Oriente. Lo usaban más como medicina o decoración que como alimento diario. Los nobles lo mostraban en banquetes como símbolo de poder, moldeado en formas extravagantes. Comer azúcar era un acto de estatus. Solo siglos después, con el comercio y la producción en masa, se volvió accesible para todos. En su momento, era más preciado que el oro. ¿Alguna vez has sentido que alguien a tu lado está asustado, sin que diga una palabra? Podrías estar oliendo su miedo. Estudios científicos han demostrado que las personas liberan compuestos químicos en el sudor cuando sienten miedo, y aunque no los percibimos conscientemente, nuestro cerebro sí los detecta. Estos olores activan zonas relacionadas con la alerta y el instinto. Es una habilidad heredada de nuestros antepasados, que necesitaban identificar el peligro sin palabras. Así que, aunque no lo notes, tu nariz también tiene sentido para el miedo. ¿Sabías que al despertar, eres un poco más alto que al acostarte? Durante la noche, al estar acostados, la columna vertebral se descomprime y los discos entre las vértebras se expanden ligeramente, haciéndonos crecer hasta 1 centímetro.
Pero no te emociones, a lo largo del día, la gravedad nos vuelve a comprimir y regresamos a nuestra estatura habitual. Este curioso efecto es más notorio en los más jóvenes, pero nos pasa a todos. Así que técnicamente, creces un poquito cada noche y encoges con el sol. ¿Las serpientes son sordas? Sí, estos reptiles no tienen oído externo ni tímpano, lo que significa que no pueden escuchar sonidos como nosotros. Pero no están totalmente desconectadas del mundo, captan vibraciones a través del suelo y de sus mandíbulas, lo que les permite detectar pasos, presas o peligros cercanos. Es decir, no escuchan, pero sienten lo que pasa a su alrededor. Así que no te preocupes por hablarles, porque literalmente, no te van a oír. ¿Sabías que el 99% de todos los seres vivos que han existido en la Tierra ya están extintos? Desde microbios hasta enormes dinosaurios, la mayoría de las especies que alguna vez caminaron, nadaron o volaron sobre el planeta, ya no existen. A lo largo de millones de años, la evolución ha creado y borrado formas de vida a un ritmo asombroso. Catástrofes naturales, cambios climáticos y competencia biológica han sido parte de este proceso. Lo increíble es que, pese a eso, la vida sigue reinventándose. Somos apenas el último capítulo de una historia inmensa. ¿Despiertas con la mandíbula tensa o dolor de cabeza? Podrías tener bruxismo, un trastorno en el que las personas rechinan o aprietan los dientes involuntariamente, sobre todo mientras duermen. Este hábito puede desgastar los dientes, causar dolor en la mandíbula e incluso afectar el sueño. Muchas veces está relacionado con el estrés, la ansiedad o una mala alineación dental. Afortunadamente, existen tratamientos como férulas nocturnas o terapias de relajación. Así que si tu boca trabaja más que tú mientras duermes, es hora de prestarle atención. ¿Te ha picado un zancudo y te preguntaste si podía transmitirte VIH? Tranquilo. Los zancudos no pueden transmitir el virus del VIH, y te explico por qué. A diferencia de virus como el dengue o la malaria, el VIH no sobrevive ni se reproduce dentro del cuerpo del mosquito. Además, cuando un mosquito pica, no inyecta sangre de otras personas, sino su propia saliva, que es lo que provoca la picazón. Así que no importa cuántas personas haya picado antes, no puede contagiarte el virus. Mito desmentido con ciencia. ¿Sabías que tu lengua nunca descansa, ni siquiera cuando duermes? Este músculo está en movimiento constante, ayuda a hablar, tragar, saborear, y hasta se acomoda para que no te atragantes mientras duermes. En un solo día puede hacer miles de micromovimientos sin que lo notes. De hecho, es uno de los músculos más activos y resistentes del cuerpo humano. Así que, aunque parezca tranquila, tu lengua está trabajando todo el tiempo. Es una máquina silenciosa que nunca se toma vacaciones. Una sola gota de petróleo puede contaminar hasta 25 litros de agua. Sí, aunque parezca insignificante, esa pequeña cantidad es suficiente para dañar ríos, lagos y océanos, afectando peces, plantas y todo el ecosistema. El petróleo crea una película en la superficie del agua que impide el paso del oxígeno y la luz, provocando la muerte de organismos acuáticos. Por eso, incluso un derrame mínimo puede tener consecuencias gigantes. La próxima vez que pienses que una gota no hace la diferencia, recuerda esta. ¿Sabías que España es el país con más bares por habitante en el mundo? Sí. Hay aproximadamente un bar por cada 175 personas. Ya sea en pueblos pequeños o en grandes ciudades, siempre encontrarás un lugar para tomar un café, una caña o unas tapas. Pero no se trata solo de beber, los bares en España son puntos de encuentro social, cultura y conversación. Son casi una extensión del hogar. En ningún otro país se vive la calle y la barra con tanto entusiasmo, como en España. ¿Sabías que hay personas que pueden ver millones de colores más que el resto? Se llaman tetracrómatas, y tienen un cuarto tipo de cono en la retina, algo que la mayoría de nosotros no posee. Mientras el ojo humano común distingue unos 1 millón de tonos, los tetracrómatas podrían ver más de 100 millones. Esta rara condición ocurre principalmente en mujeres y les permite percibir matices que otros ni imaginamos. Así que mientras tú ves rojo, ellas pueden ver 10 versiones distintas del mismo color. ¿Sabías que más del 50% de lo que comunicamos no sale de nuestra boca, sino de nuestro cuerpo? El lenguaje corporal es clave para transmitir emociones, intenciones y actitudes, incluso sin decir una sola palabra.
Una mirada, un cruce de brazos o una sonrisa pueden cambiar completamente el mensaje. Dominarlo puede ayudarte en entrevistas, relaciones personales o al hablar en público. Porque a veces lo que callas con la boca, lo gritas con el cuerpo. ¿Has escuchado que tirar sal trae mala suerte? Esta creencia viene desde hace siglos, cuando la sal era tan valiosa como el oro. Derramarla significaba una gran pérdida. Pero el mito se hizo más famoso en la última cena de Da Vinci, donde Judas aparece con un salero volcado. Desde entonces, tirar sal simboliza traición o mala fortuna. ¿La solución? Lanzar un poco sobre el hombro izquierdo para ahuyentar los malos espíritus. ¿Casualidad o costumbre? Tú decides, pero mejor no lo pongas a prueba. ¿De verdad los gatos negros traen mala suerte? Esta creencia viene desde la Edad Media, cuando se les asociaba con brujas y magia oscura. En muchas culturas europeas, cruzarse con uno significaba mal augurio. Pero ojo, no en todos lados es así. En Japón y Escocia, por ejemplo, ver un gato negro es señal de buena fortuna. Todo depende de la cultura. Lo que es seguro es que estos felinos han sido víctimas de su propio misterio, aunque solo querían una caricia. ¿Creías que la pantera era una especie distinta de felino? Pues no. La pantera negra en realidad es un leopardo o jaguar con melanismo, una mutación genética que oscurece su pelaje, pero no cambia su especie. Bajo esa piel negra todavía tienen sus manchas típicas, solo que más difíciles de ver. No hay un animal pantera como tal, sino una apariencia distinta de grandes felinos que ya conocemos. Así que la próxima vez que veas una pantera, podrías estar mirando a un jaguar con abrigo oscuro. El último zar de Rusia fue Nicolás II, y su vida fue una mezcla de lujo imperial y tragedia histórica. Subió al trono en 1894 sin mucha preparación, y pronto enfrentó protestas, guerras y una nación al borde del colapso. Su decisión de entrar en la Primera Guerra Mundial empeoró todo, el pueblo pasaba hambre mientras la monarquía seguía en palacio. En 1917, la Revolución Rusa lo obligó a abdicar. ¿El final? Fue ejecutado junto a su esposa e hijos por los bolcheviques en 1918. Así terminó la dinastía Románov tras más de 300 años de reinado. Un destino que aún estremece. ¿Sabías que los dálmatas no nacen con manchas? Aunque todos los imaginamos con su clásico pelaje blanco con puntos negros, los cachorros nacen completamente blancos. Las manchas empiezan a aparecer a partir de las 2 semanas de vida y siguen desarrollándose durante meses. Es como si su identidad se revelara poco a poco. Así que si ves un dálmata sin manchas, tranquilo, no es un error. Solo está en proceso de convertirse en el ícono manchado que todos conocemos. ¿Alguna vez olvidaste algo en un hotel? No estás solo, hay ciertos objetos que se pierden tan seguido que los hoteles ya los esperan. En el top 5, cargadores de celular, tan pequeños como indispensables. En el 4, cepillos de dientes, porque siempre se guardan al final y se olvidan. En el 3, ropa interior, que suele quedar escondida bajo las sábanas. En el 2, joyas y relojes, dejados en mesitas o baños. Y en el puesto 1, peluches. Muchos niños lloran por ellos y los hoteles hasta tienen departamentos de objetos con valor sentimental. Así que antes del checkout, revisa hasta el último rincón. ¿Sabías que el país con más cirugías estéticas del mundo es Estados Unidos? Solo en un año, se realizan más de 4 millones de procedimientos estéticos. Le siguen Brasil, México y Corea del Sur. Entre las más comunes están la liposucción, el aumento de senos y la rinoplastia. Pero no es solo por vanidad, muchos lo hacen por autoestima o salud. La industria de la belleza mueve miles de millones, y la cultura visual tiene mucho que ver. En algunos lugares, incluso se regalan cirugías como obsequio de graduación. ¿Qué opinas tú? ¿Sabías que los casinos están diseñados para que no quieras salir? Literal. Todo está pensado estratégicamente, no hay relojes ni ventanas, así pierdes la noción del tiempo. Los pasillos son como laberintos para que te cruces siempre con más juegos. Las luces, sonidos y colores están hechos para estimular tu cerebro como si ganaras, aunque estés perdiendo. Incluso el aire acondicionado y las bebidas gratis tienen un propósito, hacerte sentir cómodo y distraído. No es solo suerte, también es psicología aplicada.
Si te está gustando el video, suscríbete y dale me gusta para saber que te gusta este tipo de contenido. Ahora sí, continuemos. En Japón, los estudiantes limpian sus propias escuelas. Y no es castigo, es parte de la educación. Cada día, al final de clases, los alumnos barren, trapean y hasta limpian los baños. ¿La idea? Fomentar la responsabilidad, el respeto por los espacios comunes y el trabajo en equipo. No hay personal de limpieza como en otros países, aquí, mantener el orden es tarea de todos. Esta práctica crea un ambiente más consciente y colaborativo, y las escuelas se mantienen impecables sin gastar más. ¿Creías que la mayonesa era francesa? Pues no. Su origen es español, concretamente de la ciudad de Mahón, en la isla de Menorca. Se dice que en 1756, tras una victoria contra los franceses, un chef improvisó una salsa con huevo y aceite, y nació la famosa salsa mahonesa. Los franceses la probaron, se la llevaron a su país, y con el tiempo el nombre cambió a mayonnaise. Así que cada vez que untes mayonesa en tu sándwich, recuerda, estás saboreando una receta con raíces españolas. ¿Sabías que una buena siesta puede mejorar tu memoria, tu concentración y hasta tu humor? Pero ojo, la clave está en la hora y la duración. Los expertos dicen que la siesta perfecta es entre la 1 y las 3 de la tarde, justo cuando el cuerpo sufre una bajada natural de energía. ¿Y cuánto debe durar? Lo ideal es de 20 a 30 minutos. Dormir más puede dejarte aturdido. Así que ya sabes, no es pereza, es ciencia. Una mini siesta a tiempo puede recargar tu día como magia. Existe una ciudad en el Cairo donde la basura es el centro de todo. Se llama Mansillat Nasser, aunque muchos la conocen como la ciudad de la basura. Aquí viven miles de personas que se dedican a recolectar, clasificar y reciclar los desechos de toda la capital egipcia. Las calles, casas y azoteas están repletas de bolsas, botellas y residuos, pero no es desorden. Es parte de un sistema informal de reciclaje sorprendentemente eficiente. Aunque las condiciones son duras, esta comunidad recicla más del 80% de lo que recoge, superando incluso a muchas ciudades del primer mundo. Japón enfrenta un problema silencioso pero alarmante, su población está desapareciendo poco a poco. La tasa de natalidad ha caído tanto que hay más ancianos que niños. Cada año, mueren más personas de las que nacen. ¿La razón? Muchos jóvenes eligen no tener hijos por el alto costo de vida, las largas jornadas laborales y la falta de apoyo familiar. El resultado, pueblos vacíos, escuelas cerradas y un futuro incierto. Incluso el gobierno ofrece incentivos para tener hijos, pero el cambio no llega. ¿Podrá Japón revertir esta crisis demográfica? ¿Te has preguntado por qué los presos usan ropa de ciertos colores? No es solo por estética, el color indica su nivel de seguridad o función. En muchos países, el naranja brillante se usa porque es altamente visible, ideal para evitar fugas. El blanco o el gris suelen ser para presos de baja peligrosidad. En algunos lugares, el rayado clásico sigue usándose por tradición. Incluso hay cárceles que usan colores como el rosa como castigo psicológico. Cada tono tiene un propósito, y en prisión, hasta el color comunica algo. ¿Extrañas tanto a tu mascota que quisieras tenerla de nuevo? Pues ahora es posible clonarla. En países como Corea del Sur, Estados Unidos y China ya existen empresas que clonan perros y gatos a partir de una muestra de ADN. El proceso puede costar entre $25,000 y $50,000, y aunque el clon no conserva los recuerdos ni la personalidad del original, genéticamente es idéntico. Es como reiniciar la vida de tu mejor amigo peludo. Aunque éticamente hay debate, la tecnología avanza, y el futuro ya llegó con 4 patas. ¿Sabías que la mantequilla de maní no la inventaron los gringos por puro antojo? Su origen es más antiguo y curioso. Aunque muchos la asocian con Estados Unidos, ya existían pastas de maní en culturas antiguas de Sudamérica. Sin embargo, la versión moderna fue patentada en 1895 por el Dr. John Harvey Kellogg, el mismo creador de los cereales. ¿Su intención? Crear un alimento fácil de digerir para pacientes sin dientes. Y mira ahora. Es un icono del desayuno. Una mezcla de salud, historia y mucho sabor. ¿Crees que la salsa de tomate nació en Italia? Pues, no exactamente.
Aunque es clave en la cocina italiana, los tomates ni siquiera son europeos, llegaron desde América tras el descubrimiento del continente. Al principio, en Europa se creía que eran venenosos. No fue hasta el siglo XVII que en Nápoles comenzaron a cocinar tomates con hierbas y aceite, dando origen a lo que hoy conocemos como salsa. Así que sí, Italia la perfeccionó, pero el tomate es americano y su viaje al plato fue largo. Una receta global en cada cucharada. Cada año, más de 25 millones de maletas se pierden en aeropuertos de todo el mundo. Sí, millones. Aunque la mayoría se recupera en unos días, unas 1,5 millones nunca vuelven a sus dueños. Las causas van desde errores humanos hasta fallas en las conexiones entre vuelos. Europa lidera la lista con más incidentes, especialmente en escalas cortas. ¿Lo peor? Algunas terminan vendidas en subastas. Así que ya sabes, ponle etiqueta, ponle candado y cruza los dedos, porque tu maleta también puede tomarse vacaciones sin ti. ¿Sabías que los erizos tienen un superpoder real? Son inmunes a ciertos venenos que matarían a otros animales en segundos. Su organismo puede resistir toxinas de serpientes, escorpiones e incluso de plantas venenosas. Esta habilidad es tan sorprendente que ha sido estudiada por científicos para crear antídotos. Además, los erizos tienen una costumbre muy rara, se untan con sustancias tóxicas que encuentran, como si supieran que su cuerpo puede tolerarlas. Pequeños, espinosos y casi indestructibles. Sin duda, la naturaleza nunca deja de sorprendernos. ¿Sabes cuál es la ciudad más visitada del planeta? Es Bangkok, la vibrante capital de Tailandia. Cada año recibe más de 20 millones de turistas que llegan atraídos por sus templos dorados, mercados flotantes, comida callejera deliciosa y una vida nocturna que no duerme. Bangkok combina tradición y modernidad de una forma única, y lo mejor, es accesible, exótica y hospitalaria. Aunque ciudades como París, Londres o Dubái están cerca en el ranking, Bangkok lidera con su mezcla irresistible de cultura, caos y encanto. ¿Y si el éxito de un país no se midiera en dinero, sino en felicidad? En Bután, un pequeño reino en el Himalaya, eso es una realidad. Desde los años 70, en lugar del Producto Interno Bruto, PIB, usan el Índice de Felicidad Nacional Bruta. Este índice considera la salud, la educación, el bienestar psicológico y hasta el cuidado del medio ambiente. Para ellos, el desarrollo no sirve si no hace felices a las personas. Un enfoque único que ha inspirado a otros países y nos recuerda que, al final, la felicidad sí importa. ¿Alguna vez has sentido que no mereces tus logros? Como si te fueran a descubrir en cualquier momento, aunque lo estés haciendo bien. Eso es el síndrome del impostor, una sensación de no estar a la altura, que afecta incluso a genios, artistas y empresarios. No importa cuánto logres, siempre sientes que fue suerte o que engañaste a todos. La buena noticia es que no estás solo, millones de personas lo viven. Reconocerlo es el primer paso. Porque si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. ¿Sabías que en Corea del Sur los exámenes son tan importantes que hasta los aviones dejan de volar durante la prueba de inglés? El Suneon, el examen de acceso a la universidad, es un evento nacional. Ese día, las calles están más vacías, las oficinas abren más tarde y hasta la policía escolta a los estudiantes que llegan tarde. Es tan estresante que muchas escuelas contratan coaches emocionales para ayudar a los alumnos. En Corea, el futuro parece decidirse en un solo examen, y todo un país se detiene para verlo. Soplar las velas del pastel es una tradición, pero también una bomba de gérmenes. Estudios han demostrado que al soplar, se pueden multiplicar hasta 14 veces las bacterias sobre la superficie del pastel. Aunque para muchos es un gesto simbólico de celebrar la vida, en algunos lugares, especialmente desde la pandemia, esta costumbre se ha vuelto polémica. Algunos optan por poner velas en porciones individuales o simplemente no soplarlas. Así que ya sabes, la próxima vez que veas un pastel, piensa si prefieres un deseo o menos bacterias. ¿Esta galleta no se te hace familiar? Aunque hoy Oreo es la galleta más famosa del mundo, pocos saben que en realidad no fue la primera de su tipo. En 1908, la compañía Sunshine lanzó Hydrox, una galleta de chocolate con relleno de vainilla que se adelantó 4 años a Oreo, la cual llegó en 1912.
pero con el paso del tiempo, Oreo superó en popularidad a Hydrox gracias a campañas publicitarias más efectivas y un nombre que muchos consideraban más atractivo. Curiosamente, muchas personas piensan que Hydrox fue la copia, cuando en realidad fue al revés. ¿La Guerra de los 100 años duró 100 años? Pues no. En realidad duró 116 años, entre 1337 y 1453. Fue un largo conflicto entre Inglaterra y Francia, marcado por luchas por el trono, cambios de reyes y muchas batallas épicas. Fue tan extensa que varias generaciones nacieron y murieron sin ver su final. Lo más curioso es que su nombre fue puesto después, solo como un resumen conveniente. Así que ya sabes, a veces, ni la historia acierta con los nombres. 116 años de guerra, resumidos en un título engañoso. ¿Te has preguntado por qué tu gato a veces se aleja de ti sin razón aparente? Resulta que hay cosas que los gatos realmente odian, aunque muchas veces los humanos no lo notan. Por ejemplo, detestan los olores cítricos, los ruidos fuertes como la aspiradora, o que los acaricien demasiado tiempo sin permiso. También odian los cambios bruscos en su entorno, como mover los muebles o cambiar su caja de arena. A diferencia de los perros, los gatos valoran mucho su espacio personal. Incluso mirarlos fijamente puede incomodarlos. Entender lo que les molesta puede mejorar mucho la relación con ellos. Y quizás así evites esos misteriosos zarpazos sorpresa. ¿Fue realmente la Edad Media una época oscura para la ciencia? Aunque muchos creen que el conocimiento se apagó por siglos, la verdad es más compleja. Durante ese tiempo se copiaron y preservaron textos clásicos, y hubo avances en áreas como la medicina, la astronomía y las matemáticas, especialmente en el mundo islámico y algunas universidades europeas. Sí, hubo tensiones con ciertas ideas, pero también florecieron pensadores como Roger Bacon o Guillermo de Ockham. La ciencia no se detuvo, simplemente avanzaba a otro ritmo y bajo otras formas. El mito de una Edad Media completamente estancada ha sido exagerado con el tiempo. La historia real es mucho más interesante que la leyenda. Aunque parezca irreal lo que estás viendo, este fenómeno ocurre cuando la humedad y la temperatura se combinan de forma exacta, formando una niebla densa que simula nubes a ras del piso. En lugares montañosos o durante las primeras horas del día, esta ilusión natural transforma los paisajes en escenarios de fantasía. Aunque parecen inofensivas, estas nubes pueden afectar la visibilidad y provocar retrasos en el tráfico aéreo o terrestre. La ciencia lo explica, pero la sensación sigue siendo mágica. ¿Te atreverías a cruzar por este puente? En China existe un puente de vidrio tan impactante que combina altura extrema con efectos visuales que simulan grietas en el suelo. Ubicado en Zhangjiajie, este puente fue diseñado no solo para desafiar el vértigo, sino también para entretener. Algunos tramos activan sonidos o imágenes de cristal rompiéndose al paso del visitante, generando sorpresa y risas. Aunque puede parecer una broma pesada, todo está controlado y es completamente seguro. La idea es convertir la experiencia en algo inolvidable para los turistas. ¿Curiosos, no? Lo que estás viendo ahorita es una cirugía de juanete. Es un procedimiento que busca corregir la desviación del hueso del dedo gordo del pie, una afección que puede causar dolor y dificultad al caminar. Aunque suena complejo, hoy en día se realiza con técnicas mínimamente invasivas y con recuperación cada vez más rápida. Muchas personas optan por esta operación no solo por salud, sino también por estética. No todos los juanetes requieren cirugía. Algunos pueden tratarse con plantillas o calzado especial. ¿Lo sabías? Muchos creen que los gatos siempre caen de pie, pero ¿es esto realmente cierto? Lo que ocurre es que estos felinos poseen un reflejo de enderezamiento increíble, que les permite girar su cuerpo en el aire y aterrizar sobre sus patas. Este mecanismo se activa en cuestión de segundos, gracias a su columna vertebral flexible y su excelente sentido del equilibrio. Sin embargo, no es infalible. Si la caída es desde muy poca altura, a veces no tienen tiempo suficiente para girar completamente. Por eso, aunque parezca un superpoder, no significa que no puedan lastimarse. Lo ideal es evitar que se expongan a riesgos innecesarios. Si te está gustando el video, suscríbete y dale me gusta para saber que te gusta este tipo de contenido.
Ahora sí, continuemos. ¿Sabías que muchas nutrias tienen una piedra favorita que usan toda la vida? Estas adorables criaturas marinas utilizan las piedras para romper conchas y abrir mariscos, pero algunas llegan a apegarse tanto a una que la llevan consigo a todas partes. Incluso se ha visto a nutrias guardando sus piedras favoritas en pliegues de piel cerca de las axilas. Algunas las usan como herramientas, otras simplemente juegan con ellas. ¿Será que las nutrias también tienen objetos sentimentales? ¿Qué opinas? Despertarte con la boca seca o dolor de cabeza podría ser una señal de que tienes el azúcar alta en la mañana. Este fenómeno, conocido como hiperglucemia matutina, puede provocar fatiga, visión borrosa, náuseas e incluso dificultad para concentrarse. Aunque es común en personas con diabetes, también puede afectar a quienes tienen resistencia a la insulina y no lo saben. Si además notas que te levantas frecuentemente a orinar o sientes sed intensa, podría ser momento de checar tus niveles. Recuerda, la prevención empieza por conocer tu cuerpo. En las últimas décadas, los casos de miopía han aumentado de forma alarmante en todo el mundo, y la ciencia ya tiene algunas respuestas. Uno de los principales factores es el exceso de tiempo frente a pantallas y la falta de exposición a la luz natural, especialmente en niños y adolescentes. Cuando pasamos muchas horas enfocando la vista de cerca, como al leer o usar el celular, el ojo se adapta a esa distancia, y a largo plazo, eso puede afectar su forma. Además, en países con altos niveles de educación, se ha notado una correlación con el aumento de este problema visual. Por eso, expertos recomiendan pasar al menos 2 horas al día al aire libre. Cuidar tus ojos hoy puede marcar la diferencia mañana. ¿Sabías que existe gente que le tiene miedo al queso? Se llama turofobia, y aunque suene curioso, para quienes la padecen es algo muy real. No se trata solo de evitar comerlo, sino de sentir ansiedad al ver un trozo de queso, o incluso al olerlo. Esta fobia puede estar relacionada con experiencias traumáticas, o simplemente con la textura y el olor tan particulares de algunos quesos. Aunque es una condición rara, los psicólogos la reconocen y puede tratarse con terapia. Así que la próxima vez que veas una tabla de quesos, piensa que para algunos, es como ver una película de terror. ¿Sabías que existe algo llamado adicción al trabajo, y no siempre es por ambición? Muchas personas sienten una necesidad incontrolable de trabajar, incluso cuando ya no es necesario, lo que puede afectar su salud mental y relaciones personales. A diferencia de alguien que simplemente ama su trabajo, el adicto laboral experimenta ansiedad, culpa o vacío si no está produciendo. Lo curioso es que a menudo se ve como algo positivo, cuando en realidad puede llevar al agotamiento extremo. Así que, si trabajar te consume más de lo que te aporta, tal vez es hora de tomar un respiro. ¿Sabías que Asia concentra a los países con mayor número de fumadores en el mundo? China encabeza la lista con más de 300 millones de personas que consumen tabaco, representando casi un tercio del total global. En algunos países de la región, el cigarro tiene una fuerte presencia cultural, lo que ha generado desafíos para la salud pública. A pesar de que existen campañas y leyes antitabaco, la accesibilidad y el bajo costo siguen siendo factores clave. Incluso hay lugares donde fumar resulta más barato que comprar agua embotellada. Una realidad curiosa y preocupante. En Japón, algunas ciudades han sorprendido al mundo al permitir que peces convivan en canales de desagüe. Pero no te imagines aguas sucias, estos canales son tan limpios que parecen ríos ornamentales. En lugares como Shimabara, en la isla de Kyushu, los desagües fueron diseñados con una estética tradicional y el agua que fluye por ellos proviene de manantiales naturales. Los koi nadan libremente entre las calles, agregando color y vida al entorno urbano. Esta práctica es un símbolo de respeto por la naturaleza y el agua limpia. Solo en Japón los desagües pueden ser tan bellos. ¿Has escuchado hablar de la doble ignorancia? Es un concepto que viene de la filosofía de Sócrates y se refiere a cuando una persona no solo no sabe algo, sino que tampoco sabe que no lo sabe. Es decir, cree estar en lo correcto, cuando en realidad está totalmente equivocada. Me imagino que has conocido gente así. Esta forma de ignorancia es peligrosa porque impide aprender, ya que la persona no busca respuestas al pensar que ya las tiene.
Lo más curioso es que todos caemos en esto en algún momento. Detectar la doble ignorancia es el primer paso para salir de ella. Porque solo cuando admitimos que no sabemos, empezamos realmente a aprender. ¿Sabías que Alejandro Magno nunca perdió una sola batalla en toda su vida? Ni una. Durante 15 años arrasó imperios, cruzó desiertos y enfrentó ejércitos mucho más grandes, y aún así salió victorioso. Con solo 20 años ya era rey, y para los 30 había creado uno de los imperios más grandes de la historia. No se quedaba en su trono, peleaba al frente, espada en mano, junto a sus soldados. Su mente era una máquina de estrategia, capaz de convertir la derrota en victoria en cuestión de minutos. Cada batalla era un ajedrez donde él ya conocía el final. Alejandro no solo conquistaba tierras, también ideas, y su nombre sigue siendo leyenda más de 2000 años después. ¿Realmente existió una papa mujer? Se trata de Juana, una figura envuelta en misterio que, según el mito, se disfrazó de hombre y llegó a ocupar el trono papal en el siglo IX. Aunque la Iglesia niega su existencia y no hay pruebas históricas concluyentes, la historia ha inspirado libros, películas y debates hasta hoy. La leyenda dice que fue descubierta cuando dio a luz en plena procesión. Más allá de su veracidad, la historia de la papisa Juana sigue fascinando por lo que representa. ¿Tú crees que pudo haber pasado? ¿Sabes diferenciar una alpaca de una llama? Aunque muchos las confunden, las llamas y las alpacas son animales distintos y tienen diferencias notables. Las llamas son más grandes, con orejas largas en forma de plátano y una actitud más independiente, incluso se usan como animales de carga. Las alpacas, en cambio, son más pequeñas, con orejas cortas y rectas, y son más tímidas y sociables. Su lana también varía, la de la alpaca es mucho más suave y apreciada en la industria textil. Ambas pertenecen a la familia de los camélidos sudamericanos, pero cumplen roles diferentes en la cultura andina. Parecidas, pero no iguales. ¿Mascar chicle es bueno? Aunque parece un simple hábito, tiene beneficios curiosos para la salud. Estudios han demostrado que puede ayudar a mejorar la concentración, reducir el estrés y hasta favorecer la digestión al estimular la producción de saliva. Además, si es sin azúcar, contribuye a la higiene bucal al eliminar restos de comida y equilibrar el pH en la boca. Sin embargo, masticar en exceso puede causar fatiga mandibular o molestias digestivas en algunas personas. ¿Quién diría que un chicle podría hacer tanto por ti? ¿Sabías que en algunos países ya eres donante de órganos, a menos que digas lo contrario? Así es, se llama consentimiento presunto y significa que, por defecto, todos están registrados como donantes. En otros lugares, en cambio, solo donas si lo decides explícitamente. Esta diferencia puede impactar directamente en cuántas vidas se salvan cada año. Un solo donante puede ayudar a varias personas a recuperar su salud. Y aunque hay debate sobre qué sistema es mejor, lo cierto es que informarse es clave. Una decisión así puede marcar la diferencia sin que lo imagines. Aunque la imagen popular muestra a los vikingos con cascos con cuernos, eso es un mito. En realidad, no hay evidencia arqueológica de que usaran cuernos en batalla. Los cascos vikingos eran de hierro, simples y funcionales, diseñados para proteger, no para impresionar. La idea del casco con cuernos surgió siglos después, especialmente en el siglo XIX, cuando se popularizó en óperas y pinturas románticas. Fue más una invención teatral que un dato histórico. Así que, si pensabas en vikingos con cuernos, culpa al arte, no a la historia. Y así terminamos este video. No te olvides de darle me gusta y suscribirte. Hasta la próxima.